Llevamos 2 meses más o menos, 8 semanas predicando acerca de la frase de la cruz, las frases que dijo Cristo desde la cruz. Y ya hemos llegado a la última frase y es el tema que nos compete el día de hoy. Hemos pasado, solamente interrumpimos la secuencia de la frase de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por el fin de semana de bautizo, pero gracias a Dios nos ha permitido continuarla y hoy vamos a llegar al final de ese ciclo que habíamos planeado traerle durante estos dos meses. Y teniendo en cuenta esta frase, le puse por título a esta predicación una interrogante. Le puse, y quiero que la tengan grabada desde el principio hasta el final de la prédica para que ustedes mismos se la respondan. La interrogante es: ¿a dónde vas si mueres hoy? ¿A dónde vas si mueres hoy? En estos días, alguien que yo quiero mucho publicó en su sitio de Facebook, publicó algo que decía: un día dejaré el mundo para seguir a Cristo. Y cuando yo vi eso, como yo quiero tanto a esa persona, le puse: ¿y qué pasa si mueres antes de que llegue ese día? Una sola persona le dio like a lo que yo pregunté. El que publicó no comentó ni dijo nada. Pero esa pregunta me retumba a mí siempre cuando yo salgo a predicar al parque o a la prisión o a todo el mundo que yo le predico por ahí. Siempre le pregunto esa: ¿a dónde vas si mueres hoy? Porque indudablemente estamos diseñados para ser eternos. ¿Cuántos años tú quieres durar? Tú que estás aquí y que quizás no conoces a Dios, ¿cuántos años quieres durar? Todo el mundo quiere durar muchos años. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios sembró la eternidad en nuestros corazones. Es mentira esas personas: no, a mí me da lo mismo, ya estoy cumplido. Tengo que decir que es mentira. Cuando los he visto en la terapia intensiva, en el hospital, cuando trabajé en el Baptist, en Jackson, nadie se conforma. Todo el mundo quiere un minuto más. Todo el mundo quiere un minuto más. Y una de las cosas seguras que tenemos en la vida, el viernes en el discipulado en casa, estamos estudiando el discipulado de una espiritualidad emocionalmente sana. Ese viernes recordé algo del capítulo del libro de Peter Sancero, que es el que estamos utilizando, ¿no? Que decía que existen verdades absolutas en la Biblia que nadie las puede cambiar. Una de ellas, la voy a leer en orden, como dice el libro. Una de ellas era que la vida es muy dura. La vida es muy dura. Por eso es que a veces yo no entiendo a los ateos que dicen: llegué hasta aquí. De ahí venía yo también. Recuerden que yo les he hecho parte de mi historia, de lo ateo que yo era. Llegué hasta aquí y ya morí y terminó todo. La vida es tan dura que si eso es lo único que Dios tiene para nosotros, muchos tildaríamos a Dios de malvado. Que no puede ser lo único, la vida es muy dura y eso es una realidad. Cuando mejor estás, algo aparece. La otra verdad que él decía, dice: no eres tan importante y la vida no se centra en ti. A veces nos creemos que las personas y todo gira alrededor de nosotros y no es así. No somos la última Coca-Cola del desierto, como dije el viernes en la casa. Y sobre esas cosas también decía el autor de este libro, que tú no tienes control de nada. Tú no puedes ni aumentar, dice la palabra de Dios, un codo a tu estatura. No puedes ni hacerlo. Y lo otro súper seguro que él daba era que vas a morir físicamente. Estas cosas son verdades absolutas. La verdad no es relativa, la verdad de la palabra de Dios es una verdad absoluta. Aproximadamente 150.000 personas mueren a diario en el mundo, lo he dicho otras veces en este púlpito. Eso representa 6.000 personas por hora, representa 100 por minutos. Y nosotros tenemos que dar gracias que hoy tenemos los ojos abiertos y estamos respirando. Por eso es que la palabra dice: todo lo que respire, alabe, porque Dios te dio la oportunidad de vivir el día de hoy. Cuando muchos pertenecen a ese grupo de los 100 por minuto. Pero es muy difícil llegar. Yo pienso que es muy triste llegar al final de la vida y no saber a dónde vamos. Tener desconocimiento de a dónde Dios te va a llevar. Porque al final es Dios el que define a dónde vas a ir. La muerte te genera muchas interrogantes. De hecho, es una de las cosas que más aterroriza a la humanidad, la muerte. ¿Y cuáles son los temores? Yo me planteé algunas preguntas con respecto a esto. ¿Cuáles son los temores? ¿Por qué la gente tiene temor? Y me vinieron algunas preguntas. Primero me vino a la mente, dice: ¿qué me quedó por cumplir? ¿Qué será de mis seres queridos? Mucha gente muere. A veces a la gente no le preocupa
¿A dónde van ellos? Sino ¿quién se va a encargar de los que dejo atrás? ¿Cómo moriré? ¿Cuándo moriré? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Y a dónde iré? Ya les dije más o menos lo que piensa el ateo. Le he predicado a personas que creen en la reencarnación. De hecho, el viernes, el jueves fuimos al parque, creo, ¿no? Y había un señor ahí, le prediqué. Estaba jugando con mi hija pequeña y él me empezó a hablar de la reencarnación. Y me dice que tú vas a regresar en otra cosa. En un, no sé, un árbol, una vaca. No sé si saben que las personas que creen en la reencarnación, muchos son vegetarianos porque ellos dicen que tú puedes reencarnar en una vaca y entonces te estarías comiendo a tu mamá, a tu abuelo, a tu papá y cosas de esas. No sé si conocen de esas historias. Yo lo he leído y lo he comprobado por las conversaciones con ellos. Entonces él me dice, no, nos quedan cosas pendientes y tenemos que regresar para volver a pasar el examen. Como Jimmy nos enseñaba hace 2 viernes en la casa, que Dios te pone un examen si tú no atraviesas ese muro y te lo vuelves a repetir. Pero en el caso de ellos yo le dije, bueno, y hay alguien tan perfecto como que no va a pasar el examen para ya no tener que pasarlo más. Siempre te van a quedar cosas pendientes. Y le hice la pregunta, ve acá hermano mío, ¿cuándo vamos a descansar según tu teoría? No descansas nunca porque la Biblia dice que nadie es perfecto, solo hay santo uno y ese santo es el Señor Jesucristo, el cual predicamos de este púlpito cada domingo. Sin embargo, la vida del cristiano es diferente porque hay una esperanza y es lo que Pablo llama en su carta a los filipenses, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque el cristiano sí sabe a dónde va. Si sabe que hay un reposo, el Señor te dice, ven y entra en mi reposo. El cristiano sabe. De hecho, si tú continúas leyendo Filipenses ahí, que no voy a hacer un estudio de esto hoy, pero Pablo dice, bueno, si por causa de la obra me es necesario seguir aquí en esta tierra, por causa de usted, hablándole a los filipenses, está bien, yo acepto. Pero para mí es más fácil morir e irme con Cristo. Así me quito todas las cargas de esta vida. Sabrá Dios cuál era el aguijón, como dice Jimmy, que algunos teólogos dicen que era la iglesia de Corintios, otros dicen que era la vista que se le dañó cuando tuvo el encuentro con el Señor, o algún otro pecado. Yo siempre he dicho que el aguijón mío, y oro a Dios por eso, y le digo, bueno, Señor, ya no me lo quites más. Si no quieres, no me lo quites para que yo pueda depender de ti cada día. El aguijón mío yo creo que es la tos. Ustedes me han visto predicar aquí, toser a cada rato y todo eso, y voy para allá atrás y me echo solución salina y todas esas cosas, y ya, que no me lo quite entonces para que yo pueda depender. Pero Pablo sí te da la garantía de a dónde tú vas a ir cuando tú mueres. Y esa garantía solo está en Cristo. Esa tranquilidad de no temerle a la muerte solo está en Cristo. Y de eso es lo que vamos a hablar en la última frase de la cruz. Vamos a leer el pasaje que está en Lucas 23. Lucas 23, versículo 44. Dice la palabra de Dios. Era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, de las 12 hasta las 3 de la tarde. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Entonces, versículo 46, Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Oremos. Amado Señor, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por nuestros hermanos aquí presentes y los que nos visitan hoy. Bendícenos y utilízanos para tu honra y gloria, Padre. Permite, Señor, que tu palabra sea fielmente predicada, que sea tu espíritu, Señor, y no palabra mía. No me permitas desviarme a izquierda ni a derecha, Señor, y como siempre te ruego encarecidamente, Padre, glorifícate en mi debilidad, Señor. Te ruego, Señor, que calientes los corazones que están tibios y que tu fuego consumidor derrita los que están fríos, Señor. Transforma los corazones de piedra en corazones de carne, Padre. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Conozco a alguien que nos visita hoy por primera vez, a mi amiga que está por allá. Gracias por venir, y a tu esposo. Te van a regalar una Biblia, por favor. Creo que el otro día ya tenía otra. Sí, porque la van a utilizar quizás hoy, la van a necesitar. Bienvenidos. Y creo que, ¿dónde está? Había otra amiga por acá, que ya, sí, pero ya haya venido otras veces, ¿correcto? Bienvenida nuevamente. Yo siempre he dicho, eso es un lema que aprendí en mi otra iglesia. Después del Señor Jesucristo, ustedes son las personas más importantes acá el día de hoy. No quiere decir que los demás no sean importantes, sino que nosotros nos gozamos con su presencia hoy, si Dios tuvo a bien traerlos aquí. Dice la palabra de Dios en este pasaje que Cristo gritó a gran voz. Cuando tú traduces la palabra y vas al griego, ellos lo traducen como graznar, pero como un grito, un grito.
La cantidad de veces que se usó esto en la Biblia, esta frase específicamente, era porque el Señor nos quería enseñar algo. Fíjense que cuando yo prediqué de la cuarta frase, que es la frase que está en el medio y divide el grupo de frases en dos, que es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor también clamó a gran voz y nos estaba enseñando ahí, te estaba diciendo, si ustedes quieren ver qué es lo que hace el pecado en tu vida, mira para acá. Te estaba gritando en ese momento, mira lo que está pasando aquí en la cruz por culpa del pecado, algo que es inexplicable, que yo no tengo cómo explicarme, que esa unión indisoluble entre el Padre y el Hijo se haya roto en ese momento, porque Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo les confesé aquel día que yo no pude explicarme cómo eso, en las tres dimensiones del espacio, eso ocurre. Pero esto también ocurrió en otros momentos en la Biblia. Por ejemplo, en Juan 12, versículo 44, dice que cuando Jesús estaba enseñando que Él era la luz del mundo y que todo el que creía en Él estaba creyendo en el Padre, dice que también Jesús exclamó, Jesús también gritó. Lo mismo ocurrió en Juan 7 y lo mismo está ocurriendo ahora. El Señor exclama. ¿Ustedes se imaginan una persona agonizando, que tú no tratas de no gastar energía, que utilices lo poco que te queda para gritar desde la cruz? Gritar es lo que quiere decir, exclamó a gran voz. ¿Qué nos querrá enseñar el Señor a través de esta palabra? Y la primera pregunta que yo me hice estudiando el texto y para poder transmitirlo hoy aquí, fue una de las primeras preguntas que yo me hice cuando empecé a luchar con Dios, porque yo no quería ser cristiano. Esa pregunta era, ¿realmente Cristo murió en la cruz? Porque ahí dice que expiró, pero hay muchas versiones que explican de que si el Señor se desmayó, que si el Señor hizo un síncope o una serie de cosas médicas que explicaron. Y la Biblia nos da respuesta. Le voy a dar al menos dos explicaciones bíblicas o dos versículos que nos dicen que Cristo realmente murió, y voy a utilizar dos fuentes extrabíblicas para los que quieren tener algún tipo de argumento, puedan enriquecer su conocimiento. El primero es en Juan 19, con respecto a los soldados. Dice que en Juan 19, versículo 32, dice, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, de los que estaban a ambos lados de Jesús, y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Y aquí se estaba cumpliendo una profecía. Decía que sus huesos no iban a ser quebrados. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Ya hablamos una vez de lo que médicamente significa esto. De hecho, la tremenda explicación que dio Jesús el día que predicó la tercera frase de la cruz, que no lo hubiera hecho yo ni siquiera con mis conocimientos médicos, era solo para pensar que Cristo tiene que haber muerto. Todo lo que Jesús explicó aquel día aquí en su predicación. Y dice la gente, pero si esos soldados no eran médicos, ¿cómo van a saber que están muertos? Bueno, hermanos míos, esos soldados no eran médicos, pero si algo sabían ellos era de la muerte, porque estaban acostumbrados a matar. Recuerden que cuando atacaban un batallón o lo que sea, ellos después venían por el terreno mirando quién estaba vivo, y el que estaba vivo los remataba. O sea, ellos sabían identificar quién estaba vivo, y estos soldados estaban diciendo ya de una vez que Jesús estaba muerto. Lo otro fue Pilato. Pilato en Marcos 15, cuando Arimatea va a pedirle el cuerpo, dice que Pilato es informado, dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, se arriesgó osadamente y pidió el cuerpo. ¿Alguien está muy loco para pedir el cuerpo de un vivo? Nadie está tan loco como lo es. Y dice que Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, porque realmente la muerte de Jesús fue bastante rápida. Dios no permitió que estuviera. Habían personas que pasaban 2 días, 3 días en la cruz. Ustedes se imaginan lo fuerte que podía haber sido eso también. Dice, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, le dio el cuerpo a José. El mismo centurión, que quizás era aquel que estaba allá y dijo, este es el justo. Este señor ciertamente era justo. Le informó a Pilato que estaba muerto. O sea, no había duda. De hecho, cuando José de Arimatea y Nicodemo bajan el cadáver después que se los dan, ellos traían 30 kilogramos de especies aromáticas de mirra y de aloe para preparar el cadáver, para meterlo
en la tumba. Si Jesús no estaba muerto, cuando le pusieron las 30 libras de los 30 kilogramos, que son 65 libras de estas cosas encima, indudablemente se iba a asfixiar. Por el olor fuerte de la mirra, de los inciensos que se usaban, más el lienzo que le pusieron, que le cubrieron la cabeza, y te meten en una cueva y te cierran, aunque estuvieras desmayado, que no es el caso, iba a morir. Pero me gustaría también ofrecerles dos evidencias extrabíblicas con respecto a este tema. La primera, estaba estudiando el libro de Evidencias que exige un veredicto de George McDowell, de lo cual Jimmy una vez también mencionó acá, y dice que Cornelio Táctico, nacido en el año 52 al 54 después de Cristo, era un historiador romano, aproximadamente del primer siglo, dice, hablando acerca del reinado de Nerón y de los cristianos. Fíjense la importancia de esto, es una persona en contra de los cristianos, lo que él está diciendo. Dice, Cristo, el fundador del nombre, hablando específicamente de los cristianos, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reino de Tiberio. O sea, alguien que no era cristiano está afirmando lo que la Biblia dice, porque la historia lo recogía. Pero a mí me gusta más y por eso lo imprimí, lo traje para leerlo, la versión de Flavio Josefo, que era el historiador judío del siglo I. Un muchacho que a los 19 años fue fariseo, los mismos que mataron a Jesús. Y fue el historiador de ese tiempo. Dice, déjame utilizar como Juan Carlos los lentes. Los traje hoy, Juan, para poder leer. Dice Flavio Josefo, dice, ahora había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que él les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles, y era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificados, fíjate lo que está diciendo, él mismo estaba afirmando la historia. Aquellos que le amaban desde el principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo, hablando de la resurrección, entre ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto a su persona que también habían sido preanunciadas. Dice, y la tribu de los cristianos, llamada de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. Fuentes extrabíblicas de personas que estaban en contra del cristianismo refuerzan que Cristo murió. Me respondí la pregunta cuando empecé a estudiar este tema. Y eso es lo primero que vemos en el pasaje. Realmente Cristo murió. Y si Cristo murió, Él puede dar respuesta a nuestra muerte. A la pregunta que nos hicimos al principio. ¿A dónde vas tú si mueres hoy? Pero esto no era una muerte que generaba preocupación para Cristo. Para nada. Porque Él estaba haciendo de una forma voluntaria y con un objetivo específico lo que Él había venido a hacer a la tierra. Lo que el Padre le había mandado a hacer. En Juan 10 dice, versículo 18 dice, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, tengo autoridad para tomarla de nuevo. Ese mandamiento fue el que recibí de mi Padre. O sea, Cristo no era un suicida. Hoy hay mucha gente que da la vida por su causa, ¿verdad? Sobre todo los musulmanes. Y tenemos historias tristes de lo que son capaces de hacer y cómo mueren personas porque a uno de ellos se le ocurre ponerse una bomba y matarse delante de una pila de gente. Pero Cristo no era un suicida. Porque Él no se mató a sí mismo. Él no era un criminal que estaba pagando por algo que estaba haciendo. De hecho, lo que estaba pasando no le correspondía. Él lo estaba haciendo de una forma que voluntaria. Voluntaria. Él se dejó atrapar. Él se dejó maltratar y ni siquiera habló. Como nos enseña Isaías 57, dice que fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. La vida de Cristo fue sufrimiento de principio a fin. Desde antes de nacer ya estaba pasando trabajo, lo mencioné una vez. María por esos montes sube, baja montaña en un burrito supuestamente. Cuando nace tiene que irse para que se cumpliera la profecía a Egipto, para que, como dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y toda su vida lo querían, los hermanos no lo entendían, lo querían lanzar del pináculo.
Fue tentado en el desierto, pero él no abrió su boca. Fue una muerte voluntaria. Más bien, descansó en su Padre, murió confiado. De hecho, una de las cosas que le da validez a que él murió confiado es el uso de la palabra Padre. La usó 2 veces desde la cruz y utilizó la otra Dios, refiriéndose también al Padre. Me llama la atención que cuando usa la palabra Padre, está buscando el favor de Dios también. Y cuando usa la palabra Dios, está tratando de entender supuestamente algo que estaba pasando en la cuarta frase. La palabra Padre quiere decir sustentador, quiere decir nutridor, quiere decir protector. Es como Padre mío, sustentador mío, protector mío. Recibe mi espíritu en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y la palabra Padre no salió de la boca de Jesús nada más en ese momento. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús tenía 12 años? Dicen los negocios de mi padre, cuando la madre, imagínate si a mí se me pierden los muchachos en una caminata y los padres le fueron a reclamar y le dicen, ustedes no saben desde los 12 años que en los negocios de mi padre me es necesario estar, me es menester estar. Y él estaba en el templo a los 12 años haciendo preguntas, pero no era preguntas solamente para conocer. Una vez les comenté que los judíos hablaban entre ellos haciéndose preguntas para hacerse reflexionar, y eso es lo que él a los 12 años les estaba haciendo a los fariseos en el templo. Más de 15 veces las mencionó la palabra Padre en el Sermón del Monte. 3 veces la mencionó desde la cruz. O sea, nunca lo sacó. Y a veces nosotros queremos enfrentar nuestras situaciones y nuestros problemas por nosotros solos. Y no clamamos a Dios. No decimos Padre. En las buenas y en las malas. Queremos clamar a Dios solamente en las malas. ¿Y qué pasa en las buenas? No llamamos a Dios en las buenas. Como siempre les digo, ténganle más temor al éxito que a la derrota. El éxito te separa de Dios, la derrota te hace caer de rodillas hasta que te partes la frente. Y siempre Cristo usaba la palabra. Fíjense, es increíble desde la cruz las 3 veces que Él se dirigió al Padre. Lucas 23:34, cuando dice, perdónalos, cancela el juicio, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba haciendo uso de Isaías 53:12 cuando oraba por sus transgresores. En Mateo 27:46, cuando dice, ¿por qué me has desamparado? Estaba recordando el Salmo 22, versículo 1, que lo hablamos ese día. Y ahora en la última frase les voy a demostrar lo que estaba usando. Lucas 23 dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vayamos al Salmo 31, una declaración de confianza que hace David. El Salmo 31, desde el versículo 1, lo voy a leer hasta el versículo 5, y dice, en ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, rescátame pronto. Sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Me sacarás de la red que en secreto me han tendido, porque tú eres mi refugio. Versículo 5. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Ustedes se imaginan que tú te estés muriendo y utilices constantemente la palabra de Dios para transmitir el mensaje, para clamar a Dios. Esto fue lo que estaba haciendo y se estaba cumpliendo otra profecía más. A diferencia de David, Cristo no necesitaba decir, tú me has redimido, porque Cristo es el Redentor. No tenía pecado, no necesitaba que nadie lo redimiera. Si ustedes ven, por ejemplo, la oración de María, María le dice, el Señor de mi salvación. ¿Verdad? Por tanto, ella es una pecadora, no es la perfecta. Predicamos acá y se habló una vez de María, una mujer digna de admirar, pero tenía pecado, no era inmaculada. Ella misma lo dice en su oración. Sin embargo, Cristo no dice, tú me has redimido, porque Cristo no necesita redención. Cristo es el Redentor, Él es el Cordero inmolado. Él es el que sustituyó todos esos corderos que mataban los israelitas cada año, el día de la expiación. Y ese mismo año, a la misma hora que se hacía la expiación en el templo, Cristo estaba diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué aplicación tiene eso en nuestra vida? Si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios y entendemos lo que la palabra nos enseña, no tendremos que temer a la muerte. Estaremos confiados como mismo Cristo estuvo confiado en ese momento. De hecho, la única seguridad
de tener vida y de un futuro después de la muerte, es la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Y si es así, miremos la vida de Esteban. Cuando usted ve que de Esteban se habla nada más, o por lo menos la gran parte que se habla, se menciona en Hechos 6 y Hechos 7, y todo lo que dice Esteban utilizando la palabra de Dios, solamente usted se queda abismado o pasmado, como dicen en nuestro país. Dice, de Esteban se dice, en Hechos 6 se dice que era un hombre lleno de sabiduría. Cuando selecciona a los diáconos, había problema con el tema de las viudas de los helenistas, de los descendientes de griegos y de los judíos. Había un dilema ahí y los apóstoles dicen, no, búsquense 7 diáconos que sean llenos de fe, llenos del espíritu y sabios. Ahí seleccionan a Esteban. Y dice que era un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo y de buena reputación. Y vivió toda su vida de acorde a la palabra de Dios. De hecho, en su presentación magistral y su defensa magistral, lo que hizo solamente fue usar la palabra de Dios. No hizo otra cosa, no se defendió con otra cosa. Y en Hechos 7, al final que él termina su predicación del Evangelio, empezando por Abraham y terminando por Jesucristo, cuando lo van a apedrear, porque dice que los fariseos, cuando tú utilizas la palabra de Dios con poder, la gente se tapa los oídos. Dice que los fariseos se tapaban los oídos y Esteban brillaba porque había visto la gloria del Señor Jesucristo. Y al final le dice Esteban al Señor, dice, y mientras apedreaban, Hechos 7, versículo 59, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor, recibe mi espíritu. ¿Qué seguridad tenía que tener ese hombre? Ustedes se imaginan lo que es morir apedreado. Allí estaba Pablo también. Delante de Pablo echaron las vestiduras de Esteban, para que vean las cosas que Dios hace después. Y dice que en el versículo 60 dice, y cayendo de rodillas, clamó. Lo mismo que hizo Jesús en la cruz, dice, clamó en alta voz y dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. O sea, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Lo mismo hizo Esteban. ¿Seremos nosotros capaces de hacer eso cuando nos están maltratando, cuando nos están apabullando, cuando estamos pasando trabajo? David vivía de acuerdo a la palabra de Dios y encomendaba su vida al Señor, como leímos en el Salmo 31. Lo mismo hacía Esteban. De hecho, cuando fue a morir lo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Hacemos nosotros eso a diario cuando estamos siendo vituperados, ya sea por la predicación del Evangelio o por cualquier evento que nos pase en nuestra vida? Hay que tener valentía. Pero más que valentía hay que tener fe. Y hay que confiar en que el Señor Jesucristo es el que te va a sacar de cada uno de los problemas. Por eso este tema que hemos hablado del local, tranquilos, tranquilos. Yo no sé lo que hay, porque el viernes aprendimos en casa que cuando tú atraviesas un muro, cuando tú atraviesas un problema, una de las cosas que tú vas a aprender a través de ese problema es, déjame ver si recuerdo la frase literal, el santo desconocimiento de los misterios de Dios. ¿Por qué es santo? Porque los misterios de Dios nadie los puede entender. Nadie los puede entender. Y eso es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y vamos a aprender paciencia y vamos a aprender paz, a tener paz en medio de las dificultades. Eso es lo que aprendemos. Y así murió Cristo encomendándose al Padre. De hecho, en la primera carta de Pedro, a partir del versículo 21, dice, porque para este propósito habéis sido llamados, o sea, llamados a servir. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzgaba con justicia. ¿Qué clase de ejemplo Cristo nos dio desde la cruz? Me gustaría, ya que estamos terminando, hacer un repaso rapidito de las 7 frases que hemos aprendido. Y con esto hacer esta reflexión. ¿Estás tú siguiendo el ejemplo que Cristo te dio desde la cruz? Frase número 1. Perdonando a los que te están agrediendo. Perdonando a los que te están agrediendo. Predicando el Evangelio incluso cuando estás pasando trabajo, como Cristo a punto de morir, que le predicó el Evangelio al malhechor de la cruz, en la segunda frase. Estás demostrando amor hacia los que te rodean en todas las circunstancias, como demostró Cristo hacia su madre y a Juan.
¿Estás entendiendo el daño que hace el pecado en tu vida, que te separa de Dios, como demostró Cristo en la cuarta frase? ¿Estás demostrando compasión y entendimiento, poniéndote los zapatos de los demás, como demostró Cristo cuando dijo, tengo sed? Porque Él sabe que nosotros también tenemos sed, que pasamos necesidades, que tenemos hambre. Como decía Jimmy, al cristiano pasa lo mismo que el mundo. La vida no va a ser mejor. La vida no va a ser diferente en cuanto a las necesidades de los que tienen los demás. La vida lo que va a ser es una vida llena del Espíritu Santo. Una vida donde va a abundar el amor, la paz, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Esa es la gran diferencia. Que nosotros tenemos un fruto que podemos dar, que nos es dado para que nosotros lo demos. ¿Estás tú haciendo estas cosas? ¿Estás haciendo la voluntad del Padre de forma que tú puedas decir, como dijo Cristo, consumado es? Lo que Cristo me dio a hacer en un momento determinado, lo terminé, lo cumplí todo lo que Él me dio. O por lo menos está en tus planes completar la obra, tu crecimiento espiritual, tu labor en tu familia, como madre, como padre, como esposo, como hijo, como abuelo, como nieto, en tu iglesia. ¿Qué te llamó a hacer? ¿Estás cumpliendo, como hablamos al principio, lo que Cristo te llamó a hacer? Ese ministerio que Cristo te dio. No es necesario que te pares aquí a predicar. Es necesario que prediques a las personas que te rodean. Es necesario que le prediques a tu esposo, a tu esposa. Es necesario que le prediques a tus padres. Eso es lo que Cristo, sí, con el ejemplo es importante, pero hay que predicar con palabras. Recuerden que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Y porque las personas escuchen a Cristo a través de ti. Escuchen la palabra de Cristo a través de ti. Y en último, ¿estás encomendando cada paso de tu vida a Cristo? No solo encomendar lo malo, sino lo bueno. Las cosas buenas se las estás entregando. Señor, en tus manos esto que me está pasando, que es positivo, también lo pongo en tus manos. ¿Estás dejando de tomar la justicia por tus manos? Porque nosotros somos buenos reaccionando, Cuando nos pasa algo malo, enseguida buscamos la solución para ver si la persona que nos está haciendo daño sale también dañada en este proceso. Nos llega ese sentimiento, es normal, hasta cierto punto, hasta que Cristo viene, invade tu vida y te lo empieza a transformar. Recuerden una cosa, como dijo Pedro en su primera carta, la justicia es de Dios. Él es el único que juzga con justicia, no depende de nosotros. Al final Cristo descansó. Y hay una pregunta importante, ¿estás confiado tú si mueres hoy? Puedes decir, Padre, como dijo Esteban, recibe mi espíritu. O puedes decir como Cristo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu si tú mueres hoy. Eclesiastés 12 nos dice que todos vamos a ir a la presencia de Dios. Dice, Eclesiastés 12:7 dice, cuando llegue ese día, volverás a ser polvo, porque polvo fuiste, y el espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio. Dios sopló su espíritu en ti y Él te lo va a tomar y vas a estar en su presencia. ¿Y qué es lo que va a pasar en ese momento? El versículo 14 de Eclesiastés nos enseña y dice, Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o malo. Ese es el objetivo de que vayas a la presencia de Dios, que tu espíritu vaya a la presencia de Dios. ¿Cuál es el camino que vas a tomar en ese momento? Solo Dios lo sabe. Pero también depende de la decisión que tú hagas aquí en la tierra. Dice Pablo, hablando de esto mismo, y voy a utilizar la traducción en lenguaje actual, dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Busqué esta versión porque diciéndola no tengo que explicarla. Todo depende de lo que tú hagas en esta tierra, de si aceptas o rechazas a Cristo, de cómo tú recibes el mensaje. Le quiero decir algo, mi función y la función de los que predicamos aquí no es convertirlos a ustedes, los que no conocen a Dios, es llevar la palabra a sus oídos. De ahí para allá le corresponde a Dios. Y aunque Dios es soberano, tu responsabilidad también depende, tiene algo que ver. La soberanía de Dios no invalida tu responsabilidad a la hora de escuchar el mensaje. Si tú eres hijo de Dios y escuchas estas palabras, puedes vivir tranquilo y vivir seguro de que tienes una vida eterna con Cristo. Una vida eterna, como dije el viernes, que empezó el día que te convertiste.
Ahí empieza la eternidad. Los que son cristianos que están aquí están viviendo este lado de la eternidad. Ahí empezó tu vida eterna. ¿Por qué? Porque lo que hizo Cristo en la cruz fue suficiente. Consumado es. Y cuando Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es porque Él sabe que el Padre lo va a recibir. De hecho, lo demostró después. Es porque Él está confiado que la obra que Él hizo, la hizo como el Padre se la mandó a hacer. Y eso te tiene que dar tranquilidad a ti. Me llamó mucho la atención. La relación esa indisoluble que había entre el Padre y el Hijo se rompe en la cuarta frase. Y al final se vuelve a restaurar. La separación que tiene una persona que no conoce a Dios con Dios, producto de su pecado, producto de rechazar a Dios, se restaura, pero a través de Cristo. Solo a través de Cristo, de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, de arrepentirte de todo lo malo que hayas hecho, dicho o pensado y aceptar por fe esto, para que puedas tener seguridad a dónde vas a ir si mueres hoy. Los cristianos que están aquí y que conocen a Dios saben que están salvados de la ira venidera. Cristo va a venir un día. A veces nosotros los cristianos nos preocupamos también, como mi esposa la vez que vio la luz de la guitarra. No sé si les conté que vio la luz, íbamos manejando de noche creo que para Orlando, y se vio una luz a lo lejos así, y dice, ay, vino el Señor. Y lo peor fue, ay, me quedé. Y era la luz del hotel de la guitarra que recién estaba terminado allá y estaba lanzando una luz para allá arriba y nosotros, y yo iba manejando. ¿Ibas tú manejando? Iba yo manejando, yo no estaba atento. Entonces, el cristiano puede estar seguro, porque de hecho Pablo en Romanos te la garantiza, dice, Romanos 8, versículo 38 dice, porque estoy convencido que ni la muerte, ustedes se imaginan de que algo como la muerte no te separa de Cristo, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Increíble, que ni la muerte te puede separar de Dios. Porque has creído en el único que te puede liberar, en el único que te puede salvar, en el único que te puede redimir. Como dijo David, tú me has redimido, redímeme, Señor. Clámale a Dios si no conoces a Dios, que Él te salva. Pero no te va a salvar ese día, tú tienes que decidirlo acá, en tierra, hoy. Nada te puede separar del amor de Dios. Increíble no saber a dónde vas si mueres hoy. Debe ser triste eso. Yo entiendo que puedes tener dudas. A mí me pasó una vez. Pero quiero decirte que si no estás con Cristo, vas en un camino que no es precisamente el cielo. Usted sale a preguntarle a la calle a todo el mundo y la gente te dice, ¿para dónde vas si mueres hoy? Dice, para el cielo. Yo soy hijo de Dios. ¿Tú has creído en Cristo? No, yo creo en cualquier cosa. Lamentablemente no vas al cielo. Pero de hecho, lamentablemente no eres hijo de Dios. Porque para ser hijo de Dios tienes que creer en Cristo, tienes que ser adoptado por Dios a través de la fe en Cristo. Por eso es que cuando nos paramos aquí hacemos como Pablo, como si Dios rogase a través de nosotros que se arrepientan y vengan a Él. Dios no necesita rogarle a nadie. Dios nos utiliza a nosotros para rogar. A veces predicamos un poco fuerte, pero es por el bien de sus almas. Porque cuando nos paremos delante de Dios los que predicamos, tenemos una responsabilidad mayor con Él. Y Dios nos va a decir, tú eres el atalaya, tú eres el que estás parado ahí, y yo no quiero que la sangre de mis hermanos caiga sobre mí y de todo el que Dios me pone en el camino. Y esa es mi función y la función de los que predicamos desde este punto. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios te dice, como le dijo aquel desconocido, porque no se conoce quién fue, en aquella capilla metodista a Charles Spurgeon cuando era un joven. Él se metió en aquella capilla porque no pudo ir a escuchar la prédica de su padre. Y ese día, en esa capilla específicamente, el pastor no fue a predicar. Y tomaron a alguien. Como hoy que Jimmy asumió el devocional porque estábamos ahí. Y esa persona se paró y predicó. Y dice que lo que le decía, lo único que le dijo a Spurgeon fue lo siguiente. Isaías 45. Mirad a mí y sed salvos. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo hoy si tú no conoces a Cristo? O si tú tienes dudas, porque a veces llevamos años en la iglesia y tenemos dudas de nuestra salvación.
Lo único que Dios te dice, mirad a mí y seré salvo. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más que yo mismo. No hay otro Dios. Y esa es mi oración. Yo te ruego, si tú no conoces a Dios, que mires a Cristo, que mires lo que pasó en la cruz, que mire todo eso que hemos estado predicando por estos 2 meses. Que un día tú puedas decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y que no esperes, como esa persona que publicó en Facebook y que dijo, un día dejaré el mundo y me dedicaré a Cristo, porque no sabes qué día vas a morir. No lo sabes, no lo conoces. Si alguien tiene certeza de eso, que levante la mano. ¿Alguien sabe? Nadie sabe. Por tanto, hermano mío, si tú no conoces a Cristo y estás acá hoy, arrepiéntete de no hacerlo, acéptalo. Yo sé que es difícil porque tienes que romper con tu orgullo. Yo también lo era. Yo viví una vida ateo toda mi vida, peleando con todos los cristianos que me encontraba en el camino. Y nunca en mi vida me imaginé que iba a estar parado en un púlpito predicando al único Salvador, a ese que le estoy predicando el día de hoy. Arrepiéntete y acéptalo. Hoy es el día. No te vayas a tu casa sin tomar esa decisión. Yo no quiero que lo pronuncies con tus labios. Yo no quiero que levantes una mano. Porque al final la obra en ti, si tú lo haces, se va a ver. Se va a ver. Dios te permite y Dios tenga misericordia de ti y esa obra se vea. Vamos a orar. Amado y santo Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta mañana. Bendícenos hoy, Señor, y utilízanos para tu honra y gloria una vez que salgamos de acá. De forma, Señor, que cada persona que nos vea, Padre, pueda ver a tu Hijo Jesucristo caminando por esta ciudad, Señor, y puedan decir, ahí va un Hijo de Dios. Te ruego, Señor, que la palabra predicada aquí sea fielmente sembrada en los corazones de cada uno de nosotros. Sobre todo si hay alguien, Señor, que no te ha conocido y esta palabra ha sido sembrada en su corazón, permite, Señor, que en tu tiempo dé el fruto deseado, Padre. Bendice tu iglesia, Padre, bendice al cuerpo de Cristo aquí presente. Abre las puertas necesarias, Señor, para el futuro de nuestra iglesia. Cierra, Señor, las puertas que no nos convienen. Danos a cada uno de los que estamos aquí ojos espirituales, Señor, para ver cómo tú peleas la batalla alrededor de nosotros, Señor. Para ver cómo tú ganas la batalla alrededor de nosotros, Señor. Permítenos paz, Señor, y tranquilidad en medio de las tormentas, Señor. Ayúdanos a entender cuál es tu santa voluntad, aunque sea retrospectivamente, Señor, de forma que nosotros podamos decir aquel día, hasta aquí nos ha llevado el Señor. Y como siempre entregamos nuestros espíritus en tus manos, nuestras vidas, Señor, nuestro andar. Bendice al liderazgo de esta iglesia, bendice a cada miembro, Padre. Bendice a los que nos visitan hoy, Señor, de forma que puedan repetir su visita, Señor, y que tengan necesidad de escuchar tu palabra cada domingo y el resto de la semana. Te damos gracias, Señor, y sobre todo te rogamos que nos perdones nuestras faltas y pecados, que son muchas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.